A esta altura seguro ya todos hemos escuchado de alguna persona infectada por COVID que también ha contraído neumonía bilateral. Mucho se escucha, pero tal vez poco se sabe de esta enfermedad, por eso hemos venido a dialogar con el doctor Claudio Batocchia. Él es neumonólogo y bueno, nos va a explicar un poco de qué se trata. Doctor, buen día y bueno, gracias por recibirnos. ¿Qué es la neumonía bilateral? Buenos días, gracias a ustedes. La neumonía bilateral es una de las manifestaciones principales del COVID. Digamos, como conocemos, es una enfermedad viral que afecta a todo el organismo y puede tener consecuencias a nivel respiratorio, cardiovascular, neurológico, aparato digestivo y sistema locomotor también. Dentro de estas complicaciones, o manifestaciones, no complicaciones, dentro de estas manifestaciones la más importante es la neumonía. Y dentro de estos cuadros de neumonía pueden tomar distinto porcentaje del pulmón. Pueden ser leves y tomar una parte del pulmón y pueden ser moderadas o importantes y tomar ambos pulmones. Entonces, cuando toma ambos pulmones, le llamamos neumonía bilateral, que es la manifestación más común en los pacientes internados generalmente y que se expresa por una disminución en la saturación de oxígeno de la sangre y clínicamente en la dificultad para poder respirar del paciente, que siente como que le falta el aire o que se fatiga a esfuerzos mínimos, por ejemplo, caminar dentro de su casa o ir al baño, vestirse, ducharse, le produce una sensación, digamos, de falta de aire importante. Cuando se habla de saturación, que también es otro de los términos que estamos ahora habituados, ¿no?, a escuchar, ¿cuál sería lo normal y saturación a partir de cuánto habría que preocuparse? Cuando hablamos de saturación nos referimos al nivel de oxígeno que hay en la sangre periférica. El nivel normal de saturación es superior a 90%. Tiene relación, obviamente, con la altitud, o sea, la altura a nivel del mar. No es lo mismo la saturación estando a nivel del mar, que se aproxima a 100%, y a medida que vamos subiendo en la altura, en la montaña, la saturación disminuye. ¿Para nuestra zona cuál sería? Para nuestra zona, tener una saturación promedio del 95-97%, digamos que es normal. A eso hay que agregar cada paciente y si tiene patologías previas, por ejemplo, si es un paciente fumador, siempre la saturación va a ser menor. Pero en general, como concepto, la saturación debería ser mayor al 90%. Pero para que los pacientes no se asusten, a veces hay veces que tienen o marcan saturaciones del 97, 96%, que si el paciente, digamos, no tiene sensación de falta de aire, podría, digamos, estar con estos valores transitoriamente. No significa que vaya a ser siempre, pero tampoco significa que si él no tiene clínica de falta de aire, no tiene que salir corriendo a la guardia ni desesperarse porque no encuentre una cama en el hospital. Todo depende de clínicamente cómo se encuentre el paciente. Doctor, ¿y la neumonía bilateral es siempre grave? ¿Siempre se requiere de una internación o no? No siempre se requiere de internación. Yo trato pacientes con COVID y neumonía en su domicilio. Hay pacientes que me visitan en el consultorio por esta patología y que están de alguna manera como deambulando, y hay pacientes que están internados. Y del porcentaje de internados hay un porcentaje también menor que requiere la asistencia en una terapia intensiva por la gravedad de su neumonía. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo alguien que esté transitando un COVID relativamente leve, cómo se le puede manifestar o qué síntomas tenemos cuando es neumonía? El síntoma característico de la neumonía por COVID empieza con un cuadro de decaimiento del estado general, dificultad para respirar, como decíamos, con sensación de falta de aire a ejercicios habituales, a lo que se puede agregar la fiebre, la saturación baja o menor
y una placa de tórax que sea compatible con compromiso de uno o ambos pulmones. ¿Y cómo se trata esta, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta el grado o la clínica de cada persona, pero en general, ¿cómo se trata? Esta es una pregunta importante porque todos los pacientes, yo he observado que hay como tratamientos ya estándar que los indica el vecino, el primo, etcétera. Y no todos los pacientes son iguales. Tengamos en cuenta que para el virus de COVID u otros virus, no hay un tratamiento específico. No estamos usando antivirales para atacar al virus. Entonces, cuando usamos un antibiótico, en los casos que se justifica, es solamente preventivo. Es en los casos moderados a importantes que requieren internación. Entonces usamos un antibiótico para prevenir que no existan otro tipo de complicaciones como infecciones agregadas. Entonces, el paciente con un cuadro leve en su domicilio, lo principal es el aislamiento, el reposo, tomar la suficiente cantidad de líquido, 1,5 litros, 2 litros de agua por día, manejar la fiebre con paracetamol o ibuprofeno, manejar la tos a veces con algún medicamento para evitar la tos y excepcionalmente cuando el paciente lo requiere el uso de antibióticos. Yo particularmente no uso ivermectina porque no está avalada científicamente por las sociedades médicas, pero muchos pacientes también en forma independiente lo usan. Yo no lo critico, pero tenemos que saber que no es una indicación en todos los pacientes y que su uso no está demostrado tampoco. Doctor, ¿y puede dejar secuelas esta enfermedad? Puede dejar secuelas. Las secuelas del COVID ya están siendo conocidas porque hay una vasta experiencia de 1 año y medio en todo el mundo de seguimiento de pacientes de COVID. Como dije al principio, no solamente tiene síntomas respiratorios, el COVID puede tener síntomas en otros órganos y sistemas, pero dentro de los respiratorios, es lo que usted me preguntó, vamos a decir que lo habitual es que los síntomas se prolonguen durante casi 2 meses. Y en menor caso, más o menos en un 10% de los pacientes, puede haber síntomas hasta 6 meses. O sea, han hecho estudios que prolongan los síntomas de dificultad respiratoria y tos 6 meses. Y en los pacientes que han estado internados en terapia intensiva, que han estado bajo asistencia respiratoria mecánica y que han tenido una entidad médica agregada que se llama distrés respiratorio, pueden dejar como secuela una fibrosis pulmonar que en este caso ya va a ser para toda la vida, con una disminución de la función del aparato respiratorio que tendrá relación al porcentaje que haya afectado la enfermedad a ese paciente. Y en cantidad de afectados, ¿es alto el nivel que les da COVID y que puede derivar en una neumonía bilateral? Digamos que en la cantidad de pacientes COVID que son sintomáticos son aproximadamente el 45% de todos los pacientes infectados. No sabemos el otro 55%, usted me dirá dónde están. Claro. Es que no hacemos hisopados a toda la población. Entonces hay una cantidad muy importante de la población que ha tenido contacto con el virus, pero que no ha tenido síntomas. Entonces, de ese porcentaje, digamos, de pacientes que tiene síntomas, los síntomas respiratorios también abarcan aproximadamente un 66%. Doctor, y a manera de prevención, de sugerencia, de consejo a la población, ¿qué le puede decir? A manera de prevención, que lo más importante es mantener la distancia social, el uso del barbijo, el lavado de manos, no compartir elementos como el mate. Yo creo que en una corta experiencia de mi trabajo local, la mayoría de los pacientes se han
contagiado en reuniones de familiares y reuniones de amigos, donde uno comparte diálogos más prolongados en tiempo y sin los cuidados necesarios. ¿Y en edades usted qué ha notado de los pacientes que ve acá en su consultorio? En edades comparto lo que dice la prensa en general, que el año pasado, el 2020, vimos una mayor cantidad de ancianos internados, personas de la tercera edad, y que actualmente este año los pacientes que vemos internados son pacientes que están principalmente entre los 35 y 60 años de edad. Son pacientes más jóvenes y también pacientes en donde este cuadro de neumonía se prolonga más tiempo. El tiempo promedio de internación es de 10 días. Doctor, bueno, para consultas, ¿en dónde lo puede ubicar la gente? Mi lugar de trabajo es el Instituto Médico ISIS en Avenida Libertador.